Si eres mamá, te tocó esa etapa donde tus hijitos aprendieron a caminar. Hay bebés que caminan 8, 9 meses, otros al año, otros al año y medio, otros a los 2 años. Cada uno tiene un desarrollo diferente. Pero lo impactante es que cuando están aprendiendo a caminar se caen muchísimas veces, pero ese bebé no está pensando, ay, qué oso, qué vergüenza, qué van a pensar de mí. No, el bebé sabe que hay alguien que lo sostiene y hay alguien que lo volverá a levantar. Eso somos tú y yo. Muchas veces caemos en el silencio, muchas veces caemos en ese vicio otra vez, en esa debilidad y sentimos esa vergüenza, sentimos que Dios nos va a soltar, pero la Biblia en Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esta versión, la nueva versión internacional, dice de esta manera, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Y es que, como les mencionaba ahorita, uno se puede caer, pero lo importante es no quedarse ahí. Ahí es donde a veces viene una mentira del enemigo, donde pensamos que esa caída tiene más poder que la gracia de Dios, pero no es así, porque Dios no define tu vida por ese momento de error, por ese momento de fracaso, no, Él nos mira con un propósito que todavía sigue vivo en nuestro interior. Hoy, aquí en el devocional, vamos a hablar de Pedro, así que muy buenos días para todos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Hoy, nuestra última semana de la serie El Poder de la Fe, una fe que se levanta otra vez. Cuando tú lees la Biblia en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, encuentras a Jesús restaurando a Pedro. Y es que en Lucas capítulo 22, del 54 al 62, encontramos el momento donde se llevaron a Jesús, lo detuvieron, lo llevan ante el sumo sacerdote y cómo Pedro seguía de lejos esa escena. Pero 3 veces niega a Jesús. Y Jesús se lo había advertido, o sea, cuando estaban con los discípulos y Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, y viven momentos impactantes y de mucha fe y de mucha cercanía. Pedro le dice, Jesús, yo siempre voy a estar contigo. Y Jesús le dice, ay, Pedro, no habrá cantado el gallo 3 veces y tú ya me habrás negado. Y eso fue lo que ocurrió. No una ni dos, 3 veces Pedro niega a Jesús. Y quizá nosotros nos podemos identificar porque de una u otra manera también fallamos, le fallamos a la familia, nos fallamos a nosotros mismos. Pero la fe, aunque falla, no se termina. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:61. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y le dijo, Pedro, aquí estoy contigo. Porque Pedro en ese momento dice, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás. Y esa no fue una mirada de odio. A veces uno, como papá, mira al hijo así como, después hablamos. No sé en sus países, pero en el mío, cuando la mamá lo mira a uno así como, para uno eso es como, Dios mío, ahora sí. Ahora sí, pero la mirada de Jesús no fue esa, fue una mirada de amor, una mirada que le decía, todavía yo no he terminado contigo. Quizá caíste emocionalmente o volviste a ese lugar de donde Dios ya te había sacado y tu fe se debilitó, pero todavía Dios está viendo esos corazones arrepentidos y para ellos y para todos nosotros hay esperanza. Número 2, la fe se restaura por medio del amor. Dice versículo 17 aquí en Lucas 21. Y dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esto es Jesús después de que va a la cruz, de que resucita y se encuentra otra vez con Pedro y lo restaura y le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y dice que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Así que Jesús no comenzó hablándole desde su error, comenzó hablándole desde el amor, porque la restauración verdadera no nace de la culpa, nace de un encuentro con el amor de Dios. Pero Pedro seguramente cargaba con esa vergüenza de la culpa, del dolor, porque eso es lo que más nos queda después de que hemos fallado, la culpa. Pero Jesús no lo humilló delante de todos, Jesús lo restauró. Dios no disfruta recordándote de tus errores, Él disfruta reconstruyendo tu corazón. ¿Por qué? Porque la culpa nos esconde, pero con la gracia de Dios ocurre todo lo contrario. La gracia de Dios nos vuelve a llamar por nuestro nombre. Ay, la mentirosa, la mala paga, el traicionero, el infiel, no. Él nos llama como hijos amados.
Y hay personas que viven castigándose por años por una caída que Dios ya perdonó. Y la gracia de Dios lo que hace es que nos reconstruye. La culpa, por el contrario, nos destruye. Por eso, número 3, la fe se fortalece después de la caída. En Hechos 2:14 encontramos a Pedro dando un discurso. Lo vemos levantándose en fe y dice la Biblia, entonces Pedro con los 11, él solito no, los otros discípulos también estaban, dice, se puso en pie y con voz en cuello comenzó a predicar y a decir, compatriotas, judíos y todos ustedes los que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Se dirige a toda la multitud, empieza a cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque el hombre que antes tuvo miedo de hablar, ahora predica con poder. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque hay una fortaleza que nace después de que somos restaurados. Pedro entendió algo que a veces nosotros no entendemos, y es que quien ha sido levantado por la gracia de Dios ya no vuelve a ser igual. Lo que cae en manos de Dios se hace más fuerte. La caída no destruyó a Pedro. La caída lo que hizo fue que lo transformó. La gracia de Dios en medio de esa caída lo levantó. Así que hoy recuerda, la fe no significa que no vas a caer. La fe significa es levantarse una y otra vez con esa identidad de hijos e hijas amadas, con una identidad restaurada. A lo mejor hoy tú eres esa persona que siente que falló, que se alejó, que está rota por dentro, pero Jesús sigue acercándose a ti y a mí como se acercó a Pedro, no para condenarnos, sino para levantarnos, porque como dice Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Dios no busca personas perfectas, Dios busca esas personas que se quieran levantar una y otra vez. Si ese eres tú, dale una oportunidad al amor de Dios, ábrele tu corazón a Cristo. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él quiere llenar hoy cada parte de tu corazón, sanar esos vacíos que pueden haber en tu alma por un error, por un fracaso del pasado. Quizá tú conocías de Cristo, pero te alejaste por alguna razón, por un error de alguien más, quizá no fue tuyo, quizá a ti fue el que te lastimaron, a ti fue el que te hicieron caer, te empujaron a un abismo, pero estás a tiempo de volver a los brazos del amor del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner esta palabra en tus manos, dándote gracias porque tú siempre nos hablas. Y gracias, Dios, porque así como restauraste a Pedro, también estás restaurando muchos corazones. Tú has restaurado el mío porque muchas veces me he sentido ahí caída, fracasada en muchas áreas donde he intentado ser fiel, pero vuelvo y te doy la espalda y te pido perdón. Pero en esta hora, Señor, hoy nos acercamos ante ti, orando por ese matrimonio que está desquebrajado, orando por esos hijos que de pronto se han alejado del hogar, por esa hija que está rebelde, por ese hijo que está en droga, en alcohol, en videojuegos, atado, encadenado a un vicio, que tú traigas libertad, que hoy sea un día de restauración. Gracias por cada persona que se ha conectado a este devocional, por los que más adelante quizá escuchen esta palabra, escuchen esta oración. Señor, que tú llegues a donde las palabras humanas no lleguen, a transformar vidas, a llenar esos corazones. Mira cuántas peticiones hay aquí en este chat, peticiones de salud sobre todo, muchos enfermos en lo físico, pero otros en lo espiritual, personas atadas a ese espíritu inmundo que no los deja ser libres, pero tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, y yo creo que tú estás trayendo libertad, esa libertad que rompe toda atadura, toda cadena, toda maldición, porque también la palabra dice que tu bendición es por 1000 generaciones. Derrama de tu gloria ahí donde ellos se encuentran, quizá alguno en su cama todavía escuchando con un audífono, otro en su sala, en su comedor, en el vehículo, con niños pequeños, llevándolos a las diferentes actividades, otros al trabajo. Mira a esa mamá que es soltera y que le toca esforzarse mucho para llevar el alimento, esa mujer viuda, ese hombre viudo, divorciado. Señor, que hoy pueda sentir cómo tú llenas ese corazón, cómo tú le abrazas. Mira a esa mamá que tiene un hijo en el Army, que está prestando el servicio militar, la que tiene un hijo en el hospital, ese papá que ya no sabe cómo hablarle a sus hijos. Fortalece, Señor, al que tiene un familiar en una unidad de cuidados intensivos, aquel que está pasando por ataques de pánico, de ansiedad, que todo pensamiento intrusivo se cambie por pensamientos de fe, y que hoy podamos hacer esa decisión de seguirte a ti. Te honramos y te damos toda la gloria, y creemos que hoy será el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos con fe.
en el nombre de Jesús. Levántate una vez más con esa fe que contagia a otros y esa fe en Dios. Este es el devocional. Soy Andrea Camelo. Búscame en todas las plataformas. Y si esta palabra de hoy, de esa fe que levanta, bendice tu vida, escríbeme en los comentarios para que animes también mi fe y compárteselo a alguien más.